que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Hoy con el tema, cómo las memorias cumplen una función espiritual. Lo voy a repetir, cómo las memorias cumplen una función espiritual. También tenemos nuestro panel de lujo, que tenemos al doctor Héctor de Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Gracias, Annette, por tu gentil presentación de siempre. Y claro, nos pones en expectativa sobre el tema que vamos a tocar, de cómo las memorias cumplen una función espiritual. Normalmente cumplen una función humana, a nuestra especie humana, pero no solo se limitaba a ese proceso humano, porque también entonces hemos encontrado y hemos redefinido que hay una función de naturaleza espiritual, que las memorias asisten a ese proceso y de alguna manera validan el proceso espiritual. Bienvenidos, hermanos. Ese es el tema, ¿verdad?, que estamos pensando en voz alta, el tema que vamos a tocar, así que te doy la bienvenida y quiero introducir también a la doctora Eunice Pedraza, ¿verdad?, para que salude a nuestro público oyente. Saludos, amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Sabemos que va a ser de mucha bendición, así que mantente con nosotros. Así es. Fíjate, si yo fuera, claro, cuando uno trata de describir y explicar la función de las memorias en su modo más simple, pero entendible, la memoria es una función del cerebro, donde filtra todos estos procesos a que el cerebro es expuesto de forma continua, y tras la filtración, porque aclaro algo, el cerebro no lo procesa todo, el proceso el cerebro discrimina y lo que se llama filtra la información que le es relevante, porque aclaro, la información que le es repetida, ya la tiene internamente el cerebro en forma de memoria. Wow. Es decir, que cuando tú pasas por un lugar una vez, por primera vez, tu cerebro va a filtrar, codificar, almacenar esa información. Pero cuando pasas 1000 veces por el mismo lugar, ya el cerebro ha hecho 1000 percepciones y no tiene que seguir filtrando porque ese lugar y ese escenario y esa circunstancia ya la tiene metida dentro del cerebro en forma de memoria. Y que claro, entonces la referencia en esa ocasión, cuando ya ha sido repetitivo, la referencia no son los hechos externos a los cuales va a estar pasando, porque las referencias las captura el cerebro desde lo que tiene la información interna, ¿ok? Claro que cuando entonces viene nueva exposición, nueva experiencia, nuevos ambientes a los cuales el cerebro se expone, pues claro, tiene que crear nuevas memorias, porque hay algo nuevo que tiene que filtrar. Y aclaro, algo que sucede, esto es un fenómeno que uno se queda asombrado, y es que la realidad que hay externa a la cual uno se expone, el cerebro no lo puede filtrar todo, no lo valida todo, valida lo que es más importante, o lo que tiene mayor trascendencia para la persona, o lo que capturó nuestra máxima atención. Porque claro, discrimina todo lo que no es importante. Todo lo que no es importante, todo lo que no tiene mayor validez en uno, el cerebro no va a perder el tiempo convirtiéndolo en memoria. Porque claro, no está diseñado para meterlo todo y todo, porque el cerebro no hace esa función. Pero lo que tú sí le das importancia, eso te lo va a guardar. Okay. A lo que sí tú estás siendo expuesto de forma continua, eso te lo va a guardar porque tiene que darte una referencia
y a aquellos asuntos que son de naturaleza trascendental en la persona, o decir, que cobran mayor importancia, el cerebro te lo va a guardar en forma de memoria. Y lo cuarto, que el cerebro, todo lo que tenga un componente fuerte de naturaleza emocional, al cerebro se le hace fácil guardarlo en sus memorias, ¿ok? Todo lo que tenga un elemento o una base de naturaleza emocional. Y después que lo almacena, claro que entonces viene lo que se llama la recuperación, evocación de las memorias, y es donde el cerebro, pues claro, te va a guardar lo que tú le habías guardado en él, y por lo tanto, la recuperación y la evocación de las memorias antes, y señalo esto como científico que soy, antes de recuperar y evocar, tienes que percibir tus propias memorias. Es decir, que hay un proceso finito que se llama la percepción de las memorias. Y es desde tus pensamientos, la función de tus pensamientos, cómo tú percibes todo ese macro espectro de memorias que están guardadas dentro de ti. Y claro, pasa por el filtro de los pensamientos. Y de alguna manera, pues la memoria, cuando está pasando por el filtro de los pensamientos, entonces, que cumplen su función vital de retrotraer aquellas experiencias que tú fuiste expuesto en el pasado, pues claro, y ahí a modo de ilustración educativo, todas esas memorias te son referencia con respecto a las decisiones que tú vas a tomar de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque habías vivido esa experiencia anteriormente, porque habías tenido esas referencias anteriormente, por lo cual el filtro sobre lo que tú vas a exponerte en el futuro son tus memorias pasadas. Amén. Amén. O sea que las memorias realmente son inseparables de nuestros procesos de vida. O sea, no podríamos funcionar humanamente hablando si no tuviéramos la capacidad de guardar memoria, porque con ellas damos significado a nuestra vida, a lo que hacemos, las relaciones interpersonales, todo lo que diariamente, la planificación de vida que llevamos a cabo, todo depende de la memoria, de ese archivo que nosotros tenemos de nuestros recuerdos. Claro. Y neurológicamente hablando, cada vez que las memorias se guardan, eso es un proceso sináptico, es decir, las células nerviosas se comunican entre sí, filtrando la exposición de las decisiones que tomas, de las exposiciones a las cuales tú te estás exponiendo. Es decir, que las células nerviosas que están en tu cerebro matizan, y eso a través de guardarlo en forma de memoria. Por lo cual las memorias tienen un rol trascendental, las memorias tienen un rol vital. Y en este caso, si fuéramos poco a poco a inclinarnos hacia el momento espiritual, es el Dios que para la hora en que Él quería hablarnos de sus intenciones, de sus propósitos y de sus prerrogativas, Él quería que esa palabra de Él permaneciera en nuestras memorias. ¿Ok? Es decir, y claro, para uno de alguna manera hacer que su palabra permanezca en nuestra memoria, pues entonces uno asistió a la permanencia de la memoria con las metodologías de los escritos, de los dichos, de las tradiciones orales, para llevar la memoria de generación en generación. De hecho, tan eficientes son las memorias, y Dios fue el que diseñó para que nosotros como seres humanos tuviésemos memoria, que cuando Cristo murió, inmediatamente no se hicieron los escritos. Tardaron 30 y 40 años posteriormente hasta que se generaron los primeros escritos y los escritos de los evangelios. Es decir, cuando tú lees a Lucas, Mateo, Marcos, no son escritos que surgieron inmediatamente a la muerte de Jesús o cuando él estaba en su pronunciamiento.
fue que inmediatamente que Cristo muere, teológicamente hablando, entonces cogieron las memorias de esa experiencia, los apóstoles, y las fueron transmitiendo en lo que se llama el método oral de la transmisión, lo que se llama la tradición oral teológicamente, que era hablar, y claro, tenía esa comunicación de la tradición oral, tenía su propia metodología, ¿ok? Tenía sus propios principios, tenía sus propios principios, y por lo tanto fueron altamente eficientes en transmitir en forma de memoria los dichos y los hechos de Jesús, hasta que ese componente, ese sector de personas que estuvieron directamente con Jesús, ya estaban viejos, ya estaban ancianos, ya estaban muriendo. Y por lo tanto, para poderlos seguir transmitiendo a las futuras generaciones, ahí es que procede el término escrito de los evangelios y todo lo que tenemos por escrito hoy día. Fíjese que cuando uno tiene una experiencia, especialmente con Dios, es de las cosas que uno no olvida, es de las cosas que no se bloquean. Tú siempre te acuerdas qué palabra te ministró este día, entró a tu memoria y ahí se quedó. Y yo pienso que una de las cosas que Dios hizo, la memoria, es para que nos acordemos siempre de las cosas buenas que nos pasan, de las cosas buenas que nos pasan mayormente con Él, porque esas cosas buenas inclusive pueden erradicar las memorias de las malas experiencias que hemos tenido. Precisamente cuando estuve escudriñando las Escrituras, hay tantos versículos que hablan de las memorias. Y voy a leer uno. O sea, que son herramientas de Dios las memorias. Sí, tremendo. Lucas 22, 19, por dar un pequeño ejemplo. Jesús dijo, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Wow, qué bello. Acuérdense de este momento y lo van a hacer perpetuamente. Amén. O sea, Él no está presente físicamente, pero sí está en el espíritu. Y en forma de memoria. Y en forma de memoria. Wow. Donde fue, y mire esto, no vivimos ese momento como esa memoria que podían tener los discípulos, pero ha sido a través del espíritu nos revela ese momento, porque cuando yo tomo el pan y tomo el jugo, yo pienso en Él, pienso en su cuerpo destrozado, pienso en su sangre que me limpia y es como si lo estuviera viviendo en ese momento con Él. Porque tienes memoria. Y el significado de lo que ello implica. El significado de lo que ello implica. Claro. De hecho, ahorita vamos a hablar en el siguiente segmento, que se nos acaba el tiempo, de este asunto, el vínculo de las memorias a los procesos espirituales trascendentales. Amén. Pues vamos con eso, ya lo dijo. Regresamos. Muchas bendiciones. Esta que te habla es tu amiga y hermana Anet Cora. Para recordarte que todos los miércoles a las 10 de la mañana y sábado a las 10:30 tienes una cita por aquí por CTNI para que puedas ver nuestro programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, donde realmente podrás entrar a una nueva dimensión de tu fe. Este servidor, Dr. Héctor Colón, estaré abordando temas de las actividades del cerebro y cómo éstas están vinculadas y relacionadas con los procesos espirituales de nuestra fe cristiana. ¿Sabes qué? No te lo pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana. Te esperamos. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos que saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Entre ellos está Bello Capelo Salón en Carolina. También tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico en el 787-504-8989. También tenemos Cabellos con Arte que nos queda en Sierra, Bayamón. No te olvides de suscribirte en YouTube, donde vas a poder ver nuestros programas desde el primero hasta el último. También nos puedes buscar en Facebook, dale like y ahí nos haces preguntas, nos saludas y nos dices qué te parece todo lo que estás viendo en nuestros programas. Pero ahora vamos a continuar con este bello programa que tenemos de las memorias. Sí. Así que seguimos con el doctor. Claro, a modo ilustrativo, algo que antes había una información que era el hipocampo a nivel neurológico, el que guardaba
las memorias, pero en una información científica mucho más reciente, se encontró que en la realidad nuestras memorias están diseminadas por todo el cerebro y que el hipocampo lo que hace es la función de rescatar la memoria en el lugar del cerebro donde está guardada. Y eso es una nueva redefinición y un cambio de paradigma a nivel neurológico. Por lo tanto, sí, el hipocampo está haciendo su función, pero es rescatando las memorias del lugar donde están diseminadas por todo el cerebro. Dicho eso, esto es a modo educativo, ilustrativo para la audiencia que tenemos de turno, pero algo que quiero vincular con el proceso espiritual es, Anet y la doctora Pedraza, para esta hora, Anet, y te hago una pregunta, como estaría haciéndosela cualquiera de nuestros televidentes o nuestros radio oyentes. ¿En qué lugar fue que murió Cristo? ¿Dónde estaba él crucificado? ¿Dónde? En el Gólgota. Sí, pero ¿en qué lugar? ¿En qué lugar físico? En el centro. En un madero. En un madero, cruz. perdón, es que no cruz. entendía. En una cruz, ¿verdad? En una cruz. ¿Estás consciente que él murió en una cruz? Sí. Correcto. Doctora Pedraza, ¿usted está consciente que él murió en una cruz? Yo sé que murió en una cruz. Pero si tú, yo y cualquiera puede afirmar y estar convencido de que él murió en una cruz, es porque tenemos miles de memorias prestadas que se originaron sobre los que estuvieron allí, que tuvieron esa experiencia. Memorias prestadas. Memorias prestadas. Wow. Los que allí estuvieron, que tuvieron la experiencia de ver al Cristo crucificado, cuando Él murió y expiró, y allí de momento se va su vida, ellos validaron esa circunstancia donde ellos estaban y lo llevaron después a la tradición oral, después la llevaron a la tradición escrita, pero no importa la metodología a través de la cual llegó a nosotros esa memoria, en la realidad han sido miles de memorias prestadas, comenzando desde las que estuvieron allí como testigos, que ha ido transportándose, comunicándose a través de los tiempos y de los siglos y las edades. Y hoy día, si yo sé que Cristo murió en una cruz, es por las miles de memorias prestadas. Wow. Y nosotros somos la única especie en el planeta con la capacidad de prestarnos las memorias por todas las generaciones, ¿ok? Wow, por lo tanto, las memorias aquí tienen una razón trascendental de naturaleza espiritual, que era para perpetuar la palabra de Dios, las intenciones de Dios y los propósitos de Dios. Que nosotros las hemos usado para nuestras experiencias humanas, sí, pero nuestras memorias es la prestada de toda esa generación y nube de testigos para validar lo que Dios no solamente hizo en su Hijo, Señor, que murió por nosotros, sino que las memorias todas nosotras dan testimonio, son testimonio vivo de los hechos de Dios a través de toda la historia. Wow. Y por eso nosotros podemos y tenemos las convicciones, la seguridad, porque para la hora en que validamos que esa memoria fue real, para la hora en que nosotros validamos el testimonio de Dios real, eso se convierte no solo en memoria en nosotros, se convierten en convicciones en nosotros, se convierten en seguridad en nosotros y se convierten en verdad en nosotros a través de la memoria. Así que las memorias cumplen una función de naturaleza trascendental en el sentido espiritual. Mire esto, estoy buscando en el celular, pero es que estoy buscando este versículo mientras usted hablaba, aunque no me usa la palabra memoria, dice hasta dónde llega la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Wow. Y penetra hasta partir el alma. El alma. El espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y wow. discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Y pensar, y hablando de hasta dónde wow. llega. ¿Cómo te vas a olvidar cuando algo tan profundo te traspasa? Dice las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, el alma. Eso definitivamente cuando esa palabra entra, tiene que crear una memoria. Una memoria que correcto. Están unidas. Y leía yo en Isaías 49:1, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre
tuvo mi nombre en memoria. Oh, Wow. por favor. Exquisito. Desde antes de tú y yo ser. Po- Ya no estuvo ya nos en había la memoria pensado, de y por Dios. tal razón te dio la memoria. Claro. Solamente que Estábamos tiempo y en su ocasión, memoria. tiempo y ocasión nos acontecen a Wow. todos. So, ya él desde la fundación, o sea, antes de nada ya estábamos ahí. Por lo En su tanto, En su memoria. Qué lindo, claro, en la qué memoria. lindo. Oh, por favor. No, y que cuando dijo, yo quitaré vuestros pecados y los echaré a la mar y nunca más me acordaré de ellos. Se O sea, me no fueron. tendré memoria. La sentencia es, no tendré memorias de ellos. Wow. Así es. Eso es hermoso. No, hermoso. Y aquí hay revelación de Dios. Y todas esas memorias prestadas, memorias que tenemos, memorias por experiencias que hemos pasado, con Dios pueden erradicar esas memorias tan negativas que muchas personas hemos pasado. Claro, pero claro. eso tiene tiene el poder, Sí. el recordar la palabra, el poder guardarla en nuestra memoria para nosotros poder erradicar esas memorias pasadas que nos dañaron en un cierto Claro, momento claro, dado. Claro. Es como si yo cojo todo este conjunto de memorias a causa de Dios que las he querido poner en mí, en forma de... Porque las memorias que me evocan a Dios son el testimonio de Dios metido dentro de mí. Y por lo tanto tienen el poder, esas memorias, de que cuando yo las percibo, cuando yo las recupero, cuando yo las evoco, o sea, yo estoy evocando memorias desde dentro de mí, y que todas ellas me dan el testimonio de lo que es Dios y de lo que va a ser Dios y de lo que siempre va a ser Dios en mi vida. Eso me da fuerza suficiente para poder confrontar mis memorias negativas, mis memorias de crisis, mis memorias que me lastiman, y poderlas erradicar, porque estoy exponiéndolas a unas memorias que son mucho más poderosas y más trascendentales para efectos de mi vida y para efectos de las intenciones y propósitos de Dios. Oh, por favor, estos son, y de hecho, ver cómo el Espíritu Santo usa las memorias de Dios para erradicar las memorias de nuestras crisis pasadas. Por favor. Gloria a Dios. Definitivamente el ser humano tiene la capacidad incluso de cambiar el significado de esas memorias. Amén. Wow. Porque los hechos pasados, Anet, tus hechos pasados, los míos, yo no los puedo cambiar, son una realidad. Sin embargo, con la palabra de Dios, sí yo puedo reinterpretar el significado de esas memorias para hacer memorias nuevas. Para Amén. cuando yo en mi capacidad humana vivo experiencias que me hacen recordar ese evento, yo puedo recordar entonces el nuevo significado que obtuvo gracias a la palabra de Dios y gracias al poder del Espíritu Santo obrando en mí. Entonces cambia ese significado y ese es el que yo voy a echar mano. Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. De ese Definitivamente. nuevo significado que Dios puso. Y este asunto de la memoria tiene tanta relevancia Wow, que en wow, Ezequiel capítulo 16, versículo 60 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que Wow. concerté contigo por favor. en los días de tu juventud y Wow. estableceré contigo un pacto sempiterno. O sea que aún el pacto Wow. que hacemos Wow. con Wow. nuestro Dios, que Él hace con nosotros, No se olvida. depende No se olvida. de la Tiene memoria. implicaciones de la memoria. Tiene implicaciones de la memoria. Es decir, amigo, para ir cerrando, nuestras memorias son herramientas del Dios vivo. Amén. Son instrumentos del Dios vivo. Volvamos a recordar las memorias de los hechos de Dios en nuestro pasado. Porque a veces estamos desesperanzados, por ejemplo, en un presente porque no vemos la intervención de Dios. Pero cuando yo recuerdo que Él intervino conmigo, que me ayudó, que me rescató, que me liberó de un hecho de hace 3, 5, 10, 20 años atrás, eso me da la seguridad de que si Él lo hizo en el pasado, de que si Él se validó obrando como un Dios vivo en mi pasado, y es el Dios que me prometió estar conmigo en mi presente y en mi futuro, entonces eso me hace recobrar la fe, Amén. la tranquilidad y la seguridad de que como Él obró en el pasado,
Él va a obrar en el presente y va a obrar en Lo el hará. futuro. Por eso es que Por dice mi que memoria. Él es el mismo ayer, Hoy y por los siempre, y la memoria y me por los valida siglos. ese asunto, ese carácter y esa cualidad de Dios dentro de mí. Wow. Nosotros yo creo que podemos, según esto me viene, ¿verdad? Así dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Cuando dice eso, nosotros podemos también escoger todas las buenas memorias, todas las que yo piense, todas mis buenas experiencias, son Claro. las que van a, como usted dijo, a sustituir esas memorias malas. Correcto. Pero entre medio de esas memorias malas y todo lo que yo recuerdo de Dios está que yo fui perdonado. Amén. Y si Amén. yo fui perdonado, de esa misma, yo tengo que tener memoria de todo lo Y que de Dios ese me perdonó, perdón, de ese perdón. para cuando yo tenga esas malas memorias, gente que yo no quiero perdonar, gente que yo quiero por lo que me Claro. pasó, Oh, tengo por que favor. tener memoria De de que que, yo también lo fui que Dios, perdonado. que yo también fui perdonado, y es una manera de prevalecer las memorias buenas. Amén. Porque Claro. perdonando tú se supone que olvides y lo dejes atrás y puedas continuar. Amén. ¿Sí? Amén. Así que vámonos rapidito, ¿verdad? Que tenemos una llamada que nos van a hacer, así que no te vayas. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos aquí a Lilian para hacerle una pregunta a la doctora Pedraza el día de hoy. Adelante. Adelante, Lilian. Sí, doctora Pedraza, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo transformar una memoria negativa a una espiritual? Muy Amén, bien. amén. Muy bien. Como hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Vamos a ser más específicos. Se puede. Se puede con el poder de Dios, cambiando el significado del evento. Esa memoria que tienes negativa, tienes que darle un nuevo significado. En el aspecto espiritual le damos un significado espiritual. Y como mencionabas ahorita, Anet, basado en el perdón, recordando, si tiene que ver con culpa, ya Dios te perdonó, entonces ya hay una nueva memoria. Ese suceso me ocurrió, pero Dios me perdonó. Por lo tanto, mi recuerdo de ese evento, de esa memoria negativa, es que ya Dios me sanó y estoy limpia de pecado. O sea que cuando Bueno, se le da un nuevo significado espiritual Amén. a una memoria que es de naturaleza negativa, entonces esta se transforma en una experiencia para ayudarnos en los procesos espirituales. Muy bien. Y como ya se transforma en una experiencia para ayudarnos en el proceso espiritual, por lo tanto, ya es una memoria espiritual. Amén. Bueno, Lilian, gracias por tu llamada, pero nosotros nos tenemos que despedir, por lo menos Eunice y yo, y rapidito pasamos con el pensamiento del día. Dios te bendiga. A modo de repaso de este programa que acaba de terminar, quiero recordarte y enfatizar que todas nuestras memorias que hayan sido negativas, de difícil manejo, una vez yo las evoco, las recupero y le doy un nuevo significado a la luz de las promesas de Dios, o le doy un nuevo sentido o una nueva redefinición, estas memorias nos traerán circunstancias y hechos sobre las cuales Dios ha intervenido con nosotros en esos pasados. Es decir, recuperar las intenciones de Dios basados en los hechos del pasado. Y así nuestras memorias serán redefinidas. Y una vez serán redefinidas, solamente el Dios de los cielos nos devolverá unas experiencias espirituales que también se transformarán en memorias de naturaleza espiritual con las cuales podemos reemplazar las memorias negativas del pasado. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.